Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer día del quinto mes del año. Lunes 1 de mayo, Día del Trabajador a nivel mundial. Día Internacional del Trabajo. Hoy, pues, rindiéndole tributo, homenaje, trabajando al trabajo, justamente. Y a los trabajadores del mundo entero, especialmente a los nuestros, a los ecuatorianos, a nuestra gente que es muy sacrificada, muy trabajadora, muy emprendedora y siempre obteniendo el pan de su hogar con el sudor de su frente. Aquí se inicia la información para ustedes. 2 hechos sangrientos se registraron en el Guasmo Sur de Guayaquil. En el primero, 2 hermanos fueron asesinados en la cooperativa Florida 2 por causas aún desconocidas, mientras que en el sector Unión de Bananeros se presentó otro crimen supuestamente por una venganza. El crimen se produjo la madrugada del lunes. 2 hermanos fueron alcanzados por varios impactos de bala. Lo primero fueron 3 balazos, después 5 que enseguidita al man le dieron. Primero 3 balazos y ya la gente ya se medio asustó, ya los 5 ya los man ya estaba atendido ahí. De ahí la gente salió corriendo. A ver, pues, supuestamente estaba vivo, ya estaba muerto, señor. En la mañana, agentes policiales ingresaron hasta un domicilio cercano. Los habitantes del inmueble aseguraron sentirse tranquilos porque todo sería parte de una confusión. Claro, llegaron ahí a mi casa, llegaron a arreglar con mi hija y mi hijo, como una moto también está ahí, pero no tienen nada que ver en ese problema. En el mismo Guasmo Sur, esta vez en el bloque 4 de la cooperativa Unión de Bananeros, lloraban la muerte de un joven padre de familia de solo 28 años. Aseguran que el hecho se produjo antes de la medianoche, cuando la víctima conversaba junto a unos amigos. A las 11:45. Mi primo estaba anoche parado ahí y él viene en un carro azul, en una camioneta pequeña azul Nixon, me imagino, y cogió y le disparó a mi primo, sentado ahí en la esquina. Y él vino, corrió y aquí fue que cayó. El ahora occiso deja 3 hijos de 8, 5 y 2 años. Familiares aseguran que todo sería por una pelea que hubo hace 5 años. Él una vez lo sacó aquí a mi primo, se lo llevó a una discoteca aquí mismo en el Guasmo para dañarle la cara, pues incluso él le cortó la nariz. Y hace tiempo, no sé cuál es la rivalidad, pero ya tenían problemas ellos. Incluso hace poco tiempo ellos han hecho las paces, le pidió disculpas, todo bien, para cogerlo y engañarlo. Y no es el primer muerto que tiene. En el barrio muchos aseguran que existe una organización dedicada a infundir el terror en la zona y que no sería la primera acción violenta en contra de sus habitantes. Hace como 9 años, pero un día de la madre me pasó esto. Como a las 3 de la tarde, ese hombre se puso a robar ahí, me dispararon a mí por estar robando ese hombre. A una cuadra, pues, oiga, estaba lejos. Vea, me cortaron la vena me la hicieron pedazos, cosa que no pudieron. Sí, ya está para salir porque le dieron 9 años y no sé cuántos meses, 6 meses. Y según ha amenazado que viene a terminar con la familia. 3 víctimas en este nuevo hecho sangriento. El reclamo por parte de sus deudos y el silencio de los agentes policiales, quienes evitaron a la prensa. Informó José Morales. Y el Parque Domingo Saracayo, Parque Central de Santo Domingo, es parte de la historia de la provincia Sáchila. En torno a este parque se desarrolló lo que es ahora una de las ciudades más pobladas del país. El Central de Santo Domingo nació con la ciudad misma y se ha convertido en un punto de referencia para quienes llegan a la capital de la urbe colorada. En 1906 hubo un acto administrativo que vino a más o menos a poner orden en la fundación de la parroquia y estableció los linderos y dijo: este pedazo lo segregamos para parque y aquí alrededor pongamos la iglesia, etcétera, etcétera. Fue durante una visita de Julio Moreno Espinosa, alcalde de Quito, que se inauguró este espacio en el que se trató de representar la pluriculturalidad de los santodomingueños. Y con motivo de la presencia del alcalde y de la fiesta por inaugurar el agua, se adecuó el parque. La gente en Mingas estableció allí sus arreglos florales, sembraron plantas traídas de cada provincia, en un acto que un poco hablaba
de la procedencia de la gente que conformaba Santo Domingo, y se organizó una recepción y se inauguró el Parque Saracay en 1954. En torno al parque, además empezaron a funcionar establecimientos de interés común. Funcionaba ya una especie de destacamento militar en donde se hacía una escuela, funcionó durante mucho tiempo allí, la tenencia política, etc. En esas imágenes de 1949 se nota cómo era el parque, espacio que servía también para dejar descansando las acémilas, animales indispensables para el transporte en aquella época. Usted llegaba hasta el parque, tenía un sitio en donde hacía descansar su caballo, tomaba agüitas, al mismo tiempo era en otra esquina mercado, y se vendía carne, refrescos, qué sé yo, y en otro pedazo se utilizaba como cancha, la gente hacía deporte así surge el parque. Con el paso del tiempo, muchas modificaciones se han realizado en el parque, cuyo nombre es Domingo Saracay. Que según cuenta la historia, Domingo Saracay no era un sáchila auténtico, ¿no? Era un señor que convivía con los sáchilas, que aprendió mucho de ellos, o también él enseñó mucho a los sáchilas. Era un líder sobre ellos, pero no era sáchila. En el centro del lugar, la imponente estatua de quien fuera el gobernador sáchila más reconocido, Abraham Calazacón, custodia el espacio. El Parque Domingo Saracay es sin duda parte importante de la historia de Santo Domingo, territorio intercultural, diverso, corazón de la patria. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira. La vía Chillogallo-Santo Domingo de los Áchilas, conocida también como la vía Chiriboga, fue la primera carretera en unir la costa con la capital del país hace ya más de 90 años. A continuación, conozcamos un poco de la historia de esta vía. Por el recinto La Palma se ingresa a la vía Chiriboga, que fue la primera ruta de unión entre la costa y la sierra, trazada por los yumbos, antigua tribu de la zona. Eran nómadas, ellos andaban eran comerciantes, andaban llevando las cosas de la sierra a la costa y de la costa a la sierra, y caminaban muchas extensiones de tierra, eran muy fuertes. De acuerdo a la historia, los conquistadores también usaron estos caminos para llegar a Quito desde las costas en que desembarcaban. Fueron los primeros que intentaron unir Quito con Bahía a través de caminos de herradura. Ya con el avance de la civilización, la vía Chiriboga se amplió para el tránsito vehicular a fuerza de pico y pala. Estrecha, mucha pendiente. Inestable, llovía permanentemente, de manera que se desbordaban permanentes derrumbos. Los convoys cruzaban diariamente bellos paisajes. Aquí era la cadena en Chiriboga. Bueno, entonces aquí el paso se daban, salían los de Santo Domingo, salía un convoy a Quito y el otro bajaba a Santo Domingo. Incluso fue en esta carretera donde funcionó el primer pico y placa o control en los horarios de circulación. Había un horario para circular, los que salían de Santo Domingo hasta 1 hora podían circular. Si no llegaban hasta un punto tenían que pararse, porque a las 12 del día se abría en cambio el control de Chiriboga para acá, ¿cierto? No había en ese momento los celulares, así que eran horarios. Todas esas historias son parte del pasado, pues con la construcción de la vía Aloac-Santo Domingo, la vía Chiriboga quedó relegada casi en el olvido. Esta carretera deben mantenerle, pero como una reliquia, pues, que fue la única carretera que entraba a la costa. Fue como por terminarse también, decían, pero no podía nunca terminarse por el motivo del oleoducto, de los tubos que va de petróleo. Ajá, y de ahí pues para acá son ellos los que dan mantenimiento. Sin embargo, la esencia productiva y turística de la zona, sumada a su histórico legado, la hacen un destino ideal para conocer. Tenemos una página en el internet que se llama Cansacoto Ruta Chiriboga. Cualquier persona que quiere conocer la ruta se comunica. Y nosotros nos comunicamos entre el grupo y les llevamos a conocer.
Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. Noticias siempre en la comunidad. En la mañana. Continuamos. Ancón es considerada la primera localidad petrolera del Ecuador. Ubicada en la provincia de Santa Elena, se convirtió en una ciudad modelo a inicios del siglo XX tras el inicio de la explotación de petróleo en la zona. Historia de Ancón, yo quisiera remontarme a 1911. ¿Cómo era en esa época, o al menos qué es lo que sus familiares le han contado de esa época? Bueno, para 1911, el 5 de noviembre exactamente, se perforó el primer pozo de petróleo, a 10 minutos bien Anconcito. Entonces eso hizo que se desatara en el país el boom de la era petrolera. ¿Ya? Y cuando se ocurrió eso, se instaló una torre petrolera y se instalaron en sus alrededores del Pozo 1, de cerca del mar. Entonces se instalaron unas carpas. Y allí, durante todo el tiempo que estuvieron perforando y explotando petróleo, ahí estuvieron los trabajadores ingleses. Los ingleses se preocuparon por esa situación, separar, como quien dice, las razas, todas esas cosas. Yeah. Entonces a nosotros nos sorprendió eso, ¿no? Pero como nosotros queríamos trabajar, entramos a trabajar, sin ninguna otra problema. O sea, eran muy divididas las clases sociales. Exacto, exacto. En un lugar, en un barrio, vivían la clase baja. Ahora, sí, una vez que se formó ese sistema, comenzaron a ellos a observar a los trabajadores. Porque ahí esta empresa fue bien organizada, entonces comenzaron a observar a los trabajadores de tal manera de que los trabajadores pues se esforzaban por trabajar. Pero viendo la necesidad pues de que contratar más personal y de que había petróleo realmente, porque habían tenido noticias de eso a través de dos geólogos, John Campbell y Leonard Berry, que para 1914, posteriormente a la perforación de petróleo, ellos vinieron, porque escucharon, ¿no?, de que había venido la The Ancon Oil Company a perforar precisamente el Ancon Well o Pozo 001. Como ellos vieron, los de la The Ancon Oil Company, vieron que salía poco petróleo, entonces se fueron, pensaron que ya no había más. Esto llegó a oídos de la British Petroleum, la mayor concesionaria petrolera del mundo. Y entonces ellos enviaron a los dos geólogos que les mencioné, estuvieron 3 años aquí, emitieron un informe de 40 páginas, luego de lo cual allá en Inglaterra se conformó la Anglo Ecuadorian Oil Fields Limited, que es la empresa que llegó acá a Ancón en diciembre de 1919. Su primer gerente, el inglés George Sargent. Entonces él vio la necesidad de que ya se creara el campamento minero con viviendas. Entonces inicialmente construyeron las viviendas de aquí del barrio Guayaquil, las del barrio Inglés, y el resto se fueron de las edificaciones creando entre los años 20 hasta los años 40. Bueno, Ancón, la historia de Ancón se teje en base a sus recuerdos, a sus costumbres, a su gente, porque no solamente es gente de aquí de la provincia de Santa Elena, sino que hay gente de todo lo que es el contorno del Ecuador. Hay gente de la Sierra, Oriente, y lo que es, le puedo decir pues que hoy en día solamente estamos sus descendientes, porque los ingleses ya hay poco, también hay descendientes de ingleses, ¿no? Lo que le puedo decir, bueno, como no le puedo contar de Ancón, es que en su época era muy distinta a la de ahora, a la de que es hoy día, ¿no? Por ejemplo, fue una ciudad satélite, un ejemplo a nivel de todo el país, porque teníamos todos los servicios básicos, en especial lo que nunca antes había. Tenemos luz,
agua, escuela, colegio, medicina, la comida, todo eso marcaba Ancón, ¿no? Todas sus calles, todo era pavimentado, era con tierra brea, con todo eso era. Ahora, su gente estaba ubicada de acuerdo, por ejemplo, si venían de Guayaquil, era el barrio Guayaquil. Si venían de Riobamba, era el barrio de Riobamba. Y así sucesivamente. De la misma manera, sus clubes, ¿no? Aquí hay Club Nacional, club que ya no existe, ya, pero queda en recuerdo su nombre. El club inglés, que estamos aquí cerca, pues lo vemos, que solamente era para los ingleses. El Club Nacional, ¿no? El Amazonas, el Unión. Todos esos clubes existían aquí en Ancón. De la misma manera tenemos su hermosa iglesia anglicana, un modelo anglicano de que todavía está intacta, ¿no? Y sus casas, su estructura, ¿no? De todas sus casas, los canchones donde vivían la gente, pues los obreros. Todo el mundo entró como obreros, todos. De diferentes partes aquí del Ecuador vinieron. No solo de Ancón ni de Santa Elena en general, sino de todo el país. De toda la provincia. Aquí vienen guayaquileños, de la provincia del Oro, más de la sierra, de la parte de la provincia del Chimborazo, de Riobamba. Entonces, de ahí venían bastantísimas personas de la sierra. Y esas personas entraban como obreros también así, a trabajar. En esa época se trabajaba casi las 24 horas, noche y día, trabajando para poder seguir adelante en esto. Los ingleses, me imagino que en esa época llegaron a un acuerdo con el gobierno para poder asentarse aquí. Sí, en alquiler le dieron 400 y un poquito más de hectáreas para que pudieran perforar y explotar el petróleo. Y ellos se encargaban de poder manejar y distribuir la zona de la mejor manera. Sí, de hecho, como usted puede apreciar aquí en Ancón, todos los barrios están específicamente divididos con sus calles, y para la época en que vino la Anglo, esto, con toda la creación de las viviendas, de los clubes, de la iglesia, de las hospitales, de la Ancón Clinic, de las escuelas, el colegio, todo eso hizo que Ancón se convirtiera en un referente en su época, en una ciudad modelo en su época. Para hablar de Ancón, deberíamos hablar de diferentes temas y deberíamos tener demasiado tiempo para poder relatar lo hermoso que fue eso. La disciplina, la lealtad, la amistad con la que se vivió allá, era una cosa diferente. Cuando yo alguna vez conversaba con mis amigos sobre Ancón, me hicieron enseguida una observación: ¿en qué película viste eso? Y no fue una película, la viví. Yo soy de Ancón, estudié en Averri, y cuando hablamos de Averri hablamos todo de la misma cosa. La educación, pongamos, era un privilegio allá. Normalmente se tenía que dar un examen para poder ingresar a los sistemas educativos. Los profesores eran de primer nivel. Y bueno, y en la educación fuimos los pioneros en la península. Para esto, como digo, todo estaba bien organizado. Comenzó a fabricar las escuelas. Porque ya, no había escuelas. Organizar entonces, la sociedad completamente. Sí, todas las escuelas, tanto para niños como para niñas, y también el primer colegio secundario que tuvo aquí en la península, lo hizo aquí en Ancón, se llamaba Escuela Profesional. Entonces, de profesión nada más. Entonces, en esa época yo fui casi fundador, por cuanto yo entré en el tercer año de haberse fundado el colegio. Okay. Allí nos enseñaron todo lo que aprendimos para seguir. De ahí salí.
Y los ingleses eran los que se encargaban de traer maestros, de organizar todo el sistema escolar. Yo sí le digo, lo mejor que tenía la provincia del Guayas. Siempre en la comunidad, en la mañana. Ancón, declarada Ciudad Patrimonial del Ecuador en el 2011, es una localidad ubicada en la provincia de Santa Elena que acogió a visitantes de todo el país y de otras partes del mundo. Entre 1920 y 1940, tras el inicio de la explotación petrolera en la región, Ancón es además cuna del mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos, Alberto Spencer Herrera. Ancón fue desarrollado por los ingleses de acuerdo a la topografía del terreno. Estamos hablando de una cota de 70 metros de altitud, lo que permitía, de acuerdo al desnivel de terreno, planificar su entorno. Y es así como comienza a construirse el campamento, el cual se desarrolla totalmente hasta los años 28, 30. En Aqueyancón cuenta con 6.000 habitantes y aproximadamente 6 clubes que son creados para darle exactamente el bienestar a los trabajadores, para mantenerlos allí sencillamente manteniendo sus ideales, sus creencias y igualmente dándole la amplitud para practicar todo tipo de actividades sociales, culturales, deportivas. Hablamos de que hay mucha cultura, ¿no? Que partiendo del punto de que vino a trabajar Ancón mucha gente, no solo de Santa Elena, de Guayas, de Manabí, que son las provincias más cercanas a Ancón, sino también de la sierra. Gente, y asimismo también de otros países. Pues así es. No solo venían ingleses. No, aquí hubo un compendio de etnias, de costumbres, de tradiciones, procedentes no solamente de fuera del país, en este caso los ingleses, alemanes, jamaiquinos, que incluso se enamoraron de ecuatorianas y actualmente aquí viven sus descendientes. Por eso es que a veces vamos y venimos a Ancón y encontramos así esos apellidos raros que nosotros decimos. Sí. Y de dónde son ustedes. Sí, por ejemplo, Borel, Martin, Marshall, hasta Spencer. Sí, nuestro máximo referente deportivo es de origen jamaiquino, Alberto Spencer. ¿Y nació acá? Aquí jugó y luego se lo llevó el club, el Everest, de Guayaquil. Y posteriormente, debido a su habilidad, por eso se lo denominó Cabeza Mágica, entonces ya lo contrataron en Peñarol y falleció siendo cónsul honorario del Ecuador. Bueno, todavía existe gente aquí, ingleses, jamaiquinos, todavía hay aquí. Se encuentran sus descendientes todavía, ¿no? Y asimismo estamos aquí diferentes de la costa, de la sierra, y la gente es tranquila, humilde, sencilla, hospitalaria más que nada, ¿no? Como usted verá, toda tranquila, la gente le gusta venir aquí por su tranquilidad, por ese relajamiento que usted puede percibir, el aire libre, como usted lo ve aquí, ¿no? Todo eso, tenemos esa fortaleza nosotros. Las mujeres, por ejemplo, ¿a qué
se dedicaban? Mientras los hombres estaban en la obra, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres se dedicaban a la cocina. Alimentos ya listos para... Tocaba la sirena a las 11, nosotros salíamos a reposar 2 horas. A la 1 de la tarde entrábamos a trabajar hasta las 5 de la tarde. Ah, ¿sí? Todo organizado como los trabajos convencionales. Así, sí, como se maneja por lo general las empresas hasta el día de hoy. Imagínate. Por eso digo que eso estaba compensado con el sueldo que nos pagaba. Claro, en relación de la época, para nosotros era bajo. Pero yo comencé a pensar, digo, pues si nosotros no vamos a casa, no nos cobraron ni media. Claro. Ni las luces eléctricas, ni el agua, porque es que se llama una estación de agua potable. O sea que el mar bombeaba unas bombas especiales que se hizo ahí, entonces por medio de calderos. Hay una planta de desalinizadora de agua. Esa la construyó la empresa. Es un equipo bien grande que hizo. Y cada uno de los trabajadores se especializó en eso. Yo como mecánico ya no entramos a reparar las bombas, unas bombas bien grandes. A ponerle la entrada del agua, pues unas mallas especiales para que no esté con basura. Entonces eso venía y entonces elaboraba por medio de digamos, los calderos la hacía potable, agua dulce. Se desarrolla con sus barrios, con su industria, paralelo a la educación, Ancón aporta mucho a la historia del país con sus recursos. Y es allí donde la planificación inglesa crea diferentes barrios para los trabajadores de Ancón. Y normalmente el barrio inglés para los altos solteros y otros barrios que ya tienen cierta comodidad para la gente que se va casando y va teniendo su descendencia. Normalmente los trabajadores se movían de acuerdo al número de personas que el trabajador durante todo el tiempo que estuvo allá fue protagonista de muchas jornadas. Las jornadas sindicales que hicieron temblar al país y a los gobiernos de turno porque las cosas negro. Y sencillamente eso dio una pauta para que en diferentes lugares del país también se cree el sindicalismo paralelo a él. La gente está nostálgica de saber de que años atrás, ahora, sí ha sentido ese cambio, ¿no? Pero en realidad tenemos que ya vivir, ¿no? Porque la empresa es el ambiente, que ahorita está descuidado. Pero el ambiente, oiga, no se permitió un papel por aquí y por allá, no había esto. Todo pero tan limpio. Tener a pagar la multa por desasiado. O sea, eran totalmente disciplinados. Cuidaban en todo. Limpios, más que todo. Especialmente en el sentido de la salud de los trabajadores no había nada que hacer. Todo era básico. Nosotros no nos enfermemos así porque sí. A sus
sus 100 años de ser pues una zona petrolera, se declaró Ancón Ciudad Patrimonial del Ecuador. En ese tiempo. De tal manera que fíjese que hasta una fábrica de hielo construyeron aquí. Todo era repartir tiempo de calor, lo repartían una marqueta de hielo a cada uno, según el puesto que tenía también. De tal manera. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. También recuerda. Hasta tanto descansen. Buenos días.